Salmo 80, capítulo 18. ¿Qué dice allí? Léalo. Así nos apartaremos de ti. Vidas nos darás e invocaremos tu nombre. Di conmigo, vida nos dará e invocaremos tu nombre. Amén. Saluda a alguien y dile, venciendo para no ser vencido. ¿Cómo vencer lo que nos está venciendo para no ser vencido? Todos tenemos un gigante que enfrentar. Todos tenemos algo que tenemos que vencer en nuestras vidas para poder ver lo que anhelamos, ver lo que queremos, o tener la vida que debemos de tener. Necesitamos vencer algo, vencer a alguien. David venció a Goliat. Es decir, que la vida se trata de vencer para no dejarse vencer. Cuando tú te dejas vencer, entonces ya estás vencido por alguien. Y es bueno contar con las herramientas. ¿Cuántos necesitan vencer algo en su vida? Hay gente que necesita vencer la pereza. Por eso nunca consigue buenos empleos. Otro necesita vencer eso de tanto dormir. Otro la ansiedad de comer a las 2 de la mañana. Algunos necesitan vencer algo para poder tener la libertad y la vida que anhelan. Hay muchas personas atadas a las drogas, están siendo vencidos por el vicio de las drogas. Otros han perdido sus hogares, sus empleos, su profesión por el alcoholismo. Hay gente que están atada, están siendo vencidos por el deseo de ingerir alcohol todos los fines de semana. Y por eso hay miles de hombres que hoy ya no tienen esposa ni familia, lo han perdido todo. Se sienten fracasados porque se han dejado vencer de cosas que ellos tenían que vencerla. Hay muchas cosas que tenemos que vencer para poder lograr ser quien debemos de ser. Amén. Hoy quiero hablar sobre cómo vencer la sequía espiritual. ¿Por qué es importante comenzar por ahí? Porque la sequía espiritual es la ausencia de la presencia de Dios dentro de ti. Cuando Dios está ausente, hay sequía. La sequía espiritual te puede llevar a tener un mal hábito, o te puede llevar a vivir una vida de alcohol. Hay tantas cosas que la sequía espiritual te puede empujar a hacer. Hay personas que deben de vencer la pornografía. Será un tema interesante en los próximos días. ¿Cómo vencer la pornografía y la atracción a esas cosas? Ustedes no se imaginan los millones de dólares ganan más que Hollywood las páginas web de pornografía. ¿Sabían eso? Bueno, sépanlo. Sigo paro. Y todos son afectados. Todos estamos siendo atraídos de una forma u otra. Pero es un tema para después. La sequía espiritual te lleva a refugiarte en cosas para sustituir el gozo, la paz, la alegría, el fluir del Espíritu de Dios, que al final no lo hace. Hay muchos cristianos en una sequía espiritual. Esa sequía espiritual le hace vivir una vida floja en el Evangelio. Una vida sin sentido, sin propósito, sin dirección. Sigo paro. ¿Qué es la sequía espiritual? Es ese momento en tu caminar cuando sientes que tu corazón está seco. Tu sentido de la presencia de Dios se haya oscurecido y tu deseo de estar con Él se ha agotado. Ya no sientes deseo de estar buscando a Dios, porque tu alma está controlando tu vida, no tu espíritu. Y al tener una sequía, se te va el deseo de buscar el rostro de Dios. Esas son las temporadas de desierto y sequía espiritual. Sequía.
Sigo paro. ¿Cómo entiende que está en sequía? Escucha mensaje tras mensaje y sigues igual. Va a actividades cristianas y sigue igual, sabiendo que no eres quien sabe que debe de ser en Dios. ¿Qué causa la sequía espiritual? ¿Qué causa la sequía espiritual? Hay muchas cosas que causan sequía espiritual en nuestras vidas. Sequía espiritual donde no somos conscientes de la presencia de Dios, ni entramos en contacto con la palabra de Dios, ni tenemos hambre y deseo de conocer su palabra. Sequía espiritual. Hay muchas formas de cómo o qué causa la sequía espiritual. Primero, ocuparse en las cosas de la carne produce sequía en tu espíritu. El ocuparse de las cosas de la carne produce sequía en tu espíritu. Enriquece tus emociones carnales, pero seca tus sentidos espirituales. Pablo dice que el ocuparse de la carne produce muerte, y la sequía es un síntoma de muerte. Donde hay sequía hay muerte. Y de hecho hay algo que no lo voy a desatar hoy, pero donde hay sequía hay chacales, hay animales que representan demonios. Eso lo hablaremos luego. Eso está en Isaías, y cuando menciona a la mujer Lili en la Biblia, la menciona en la sequía. Pero bueno, es otra cosa. Muerte espiritual viene por ocuparse e invertir tiempo en las cosas de la carne. La sequía es un síntoma de muerte espiritual. ¿Qué causa sequía en nuestros corazones? Desobedecer a Dios. Trae sequía en todas nuestras áreas. ¿Qué trae la sequía a nuestros corazones? ¿Qué causa la sequía? La distracción. El ocuparse de las cosas carnales y el estar distraído de las cosas espirituales. Sigo paro. Las personas que no aprovechan bien el tiempo en Cristo se secan, ya que su motivación no es el Señor, sino las cosas naturales. No tienen hambre de las cosas de Dios, sino de otras cosas. ¿Qué produce sequía? El cansancio. Sequía espiritual. El cansancio. ¿Me siguen? El cansancio puede llevarte a perder la presencia de Dios si no aprende a descansar. Di conmigo, cansancio. El cansancio produce un estado de inactividad espiritual. Hay personas que trabajan que parecen burros, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. No tienen ánimo ni para decir aleluya. Trabajan tanto en sus proyectos, en sus quehaceres, en los empleos, que no tienen tiempo para descansar y buscar a Dios. El cansancio los lleva a ser improductivos e inactivos espiritualmente. Desde la mañana hasta la noche están aquí pegando chirró, pintando aquí, bregando acá, bregando allá, y todo lo que hacen, y al final cuando van ya a buscar a Dios ya están roncando, dormidos. El cansancio los lleva a ser inactivo, sigo paro, espiritualmente. Que eso lleva a la persona al final a vivir una vida desconectada con Dios, porque deja de oír la voz de Dios. ¿Qué produce sequía espiritual? La tristeza. Dígale a alguien, tristeza. Cuando hay tristeza en tu corazón, eso seca. Por eso es que la Biblia habla, estad siempre gozoso. No es que tú vas a vivir riéndote todo el tiempo. Busca qué produce el gozo en tu interior. Sigo paro. Hay mujeres, hay hombres con una tristeza tan grande que están ya secos espiritualmente. Dile a alguien, no me hable, porque el único que puede hablarme ahora es el pastor o es el diablo por ahí. Escuche lo que le está hablando Dios. Tristeza, melancolía, raíz de amargura, tristeza. Eso trae sequía espiritual, no hay gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza.
Y quien producía el gozo en Jesús no era el estado emocional o el estado exterior, sino el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él le suministraba el gozo al maestro. El gozo viene de Dios. Amén. Entonces, cuando tú estás triste, te lleva a un estado de sequía, y la sequía te hace inaccesible, no te deja acceder al movimiento y al acontecimiento del Espíritu de Dios en el momento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, verso 14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido los que iban camino a Maús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Había una sequía tan profunda en ellos que no podían ver que el que estaba hablando con ellos era el resucitado. Estaban tristes porque Jesús había muerto, pero no pudieron reconocer lo que Él estaba hablando con ellos. Sigo paro. La sequía espiritual puede crear un bloqueo entre tú y la presencia de Dios, de tal forma que tú no accedes a la actualización de lo que Dios está haciendo en el ahora. Sigo paro. Quinto, el pecado es el más mortal para traer sequía espiritual. Cuando pecamos y no confesamos nuestros pecados delante de Dios, esto produce una sequía espiritual. Y te puede ungir Gabriel, no te va a ungir, porque ya Él ve tu pecado. Te puede ungir los grandes profetas de Dios y nada te va a avivar, porque el pecado que tienes escondido no te deja prosperar. El que encubre su pecado no prospera. No prospera. Es un tema muy fácil de resolver. Lo único que hay que hacer es arrodillarse, reconocer que cometiste un pecado, arrepentirte, y el Espíritu Santo te va a consolar. La sangre de Cristo te va a limpiar. Pero el pecado produce sequía. Salmo 32, verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este es el salmista David hablando de su pecado antes que llegara el profeta a descubrírselo. Mientras él estuvo sin confesar, se secaba. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. El no confesar te seca los huesos. Así que el pecado escondido sin confesar traerá sequía espiritual. Señales de una persona que está entrando en sequía espiritual. Número 1, no percibe las cosas espirituales. Como los caminos de Maús. Dios le está hablando y no saben que Dios. Número 2, tu vida de oración se seca y pierde el interés de orar. Número 3, escucha la palabra de Dios, pero no la recibes. 4, termina dándole más valor a lo material que a lo espiritual. 5, Dios y las cosas espirituales están en un segundo plano en tu vida cuando hay sequía espiritual. Tienes tiempo para todo menos para las cosas de Dios. A ti no te alcanza el tiempo nunca para venir a la iglesia. No te alcanza el tiempo nunca para leer la Biblia. No te alcanza el tiempo nunca para ir al evangelismo, para apoyar la obra de Dios. Tampoco te alcanza el dinero para diezmar y ofrendar. Pero sí tienes mucho tiempo para ver tu novela preferida. Tienes mucho tiempo para ver tus redes sociales. Tienes mucho dinero porque tus zapatos lo veo nuevo cada domingo. Son síntomas de personas espirituales, de personas con sequía espirituales. Son torpes para las cosas espirituales y que siempre son brutos, nunca entienden nada. Es que yo no entiendo eso, es que para qué yo voy. Claro, porque está tan lleno de las cosas temporales que no hay espacio para las cosas espirituales. Sigo paro. Entonces le da más prioridad
a las cosas materiales y Dios es segundo plano en su vida. Es increíble. En este país la gente vive así, muchísima gente. La iglesia o Dios, especialmente Dios, está en segundo plano. Por eso es que aquí tú puedes tener la vida que tú quieres. Pero eso va a funcionar en este mundo temporal. Cuando cierre los ojos y despierte en el infierno, te darás cuenta que nunca tuviste la razón, aunque todos te la hayan dado. Síntoma de sequedad espiritual: eres indolente con el pecado. No te duele pecar. Insensible a las cosas espirituales y eres débil contra el pecado. Esos son algunos de los síntomas. Indolente. Si usted habla mentira y si usted peca y no se está sintiendo mal cuando hace eso, oiga mi consejo: esta noche no duerme en cama. Tírese en el piso y ora y dígale a Dios: devuélveme el temor, devuélveme el gozo de la salvación, porque usted está prácticamente perdido. Su mente está cauterizada. Pero son los síntomas cuando hay sequía espiritual. Cuando no hay sequía, tú cometes un error y al segundo tú estás comiendo tierra. Señor, perdóname. La sequía espiritual puede venir por tristeza, por una depresión. Hay hombres de Dios que vivieron temporadas de sequías. Por ejemplo, Elías, cuando él hace descender por el Espíritu de Dios fuego del cielo que lo amenaza a Jezabel, que él sale huyendo por el desierto, se tira debajo de un enebro. Elías comenzó a estar en una sequía espiritual. ¿Sigo paro? Estuvo en una sequía espiritual por la preocupación que le generó la persecución de Jezabel. El profeta Jonás, por desobediente, entró en una sequía y en el vientre del pez dijo: a Dios, haz algo conmigo. Abraham entró en una sequía espiritual por irse a donde Dios no lo envió, a Egipto. Si usted analiza, por favor, ponga atención, usted analiza la historia de Abraham, donde quiera que Abraham iba, levantaba un altar. El altar representa encuentro con Dios, comunión con Dios, avivamiento con Dios, presencia de Dios. Pero cuando descendió a Egipto, no levantó altar. Los meses o los años que duró en Egipto, no levantó un altar. Así que la temporada que Abraham duró en Egipto, yéndole a la sequía material, lo hizo entrar en una sequía espiritual. Y no levantó altar a Dios. Y en esa temporada no tuvo encuentros con Dios, ni la presencia de Dios estuvo ahí con él. Cuando él sale de Egipto, lo primero que hizo fue levantar un altar a Dios otra vez. Entonces, a veces la sequía la produce cuando nos movemos fuera de la voluntad de Dios. Yo no tengo tiempo para decir eso. Por ejemplo, Kenneth Hagin, él fue escogido para pastorear en una iglesia en los 30, en los 40, por allá. Y él pidió confirmación y se le dio la confirmación. Todos votaron. Él pensó que fue Dios que lo puso. Cuando él estaba en su casa, en la oficina, recibía el mensaje y sentía la unción. Pero cuando iba a la iglesia se le apagaba la unción. Yo digo, ¿cómo es esto? En mi casa siento la unción, en la iglesia se me apaga. Hasta que se dio cuenta que Dios nunca lo puso a pastorear. Salió corriendo, dejó la iglesia y volvió la unción con él. Entonces a veces nos movemos fuera de la voluntad de Dios y entramos en sequía. Y queremos mover la mano de Dios a que nos respalde a donde Dios no nos envió. Entonces la sequía en Abraham fue por moverse a Egipto cuando Dios nunca le dijo desciende de Egipto. En Egipto no invocó a Dios ni levantó el altar a Dios.
El moverse fuera de la voluntad de Dios seca. Yo he ido a actividades que cuando termino vengo seco. Y digo, uy, pero lo que yo tenía la semana pasada se me perdió esta semana. Y cuando analizo me moví fuera de tiempo. Por eso es mejor consultar a Dios para cada cosa. Pero la gente hoy en día, no ustedes no, ni los de las redes, algunos, no le importa la opinión de Dios con la decisión que yo tome. Bueno, yo no me arriesgaría a hacer algo así. Existe la sequía espiritual y muchos de ustedes están luchando con ella. Ahora, yo vine a hablarle cómo la podemos vencer. Cómo salir de esa temporada donde somos insensibles al Espíritu de Dios. Cómo salir de esa temporada donde predican y no recibimos. Cómo entrar a la temporada donde en cada servicio sintamos la bendición nueva de Dios. Que cada mañana tú percibas la voz de Dios dentro de tu espíritu. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Dios te trajo hoy para sacarte de toda sequía espiritual. En el nombre de Jesús. Esa dureza, esa insensibilidad va a desaparecer. Eso de que no entiendes las cosas de Dios, de que no eres tan sabio para las cosas de Dios, eso va a terminar. Porque Él pondrá su espíritu en nosotros y por más torpe que sea, no se va a extraviar. Alguien alabe la gloria de Dios. Esa vida espiritual se tiene que levantar. Esa bella durmiente, ese profeta durmiente tiene que despertar. Tiene que despertar. Alguien con sequía es alguien dormido espiritual. Y la Biblia dice, es mejor perro vivo que un león muerto. ¿Alguien está aquí? Pero en el nombre de Jesús, Dios te trajo para despertarte. La pregunta es, ¿qué hago para entrar y ser despertado y que esta sequía espiritual se me vaya? Que fluya las lenguas mientras oro. Aleluya. Esto va a tener dos secciones. ¿Cómo vencer esta sequía? Que pueda sentir el fluir del Espíritu de Dios. Que no entre a la oración en 5 minutos mirando el reloj. Ya me quiero ir. Que entre en una profundidad tan grande que haya que decirte, varón, mi amor, sal, que ya van 5 horas. Y tú digas, déjame otro ratico más. Porque estoy adquiriendo de Dios fuerza. Sigo paro. A su nombre. El mundo va a tener muchos cambios. Y uno de ellos van a ser los ministros. Los que no están interesados en las cosas espirituales, Dios los va a remover. Con toda la iglesia gigante que tiene. Y va a poner niños si es necesario. Pero la iglesia, el Espíritu Santo la va a preparar para el arrebatamiento. Para el arrebatamiento que ya se aproxima. Aleluya. Yo entiendo que es importante dar mensajes de superación, de levantarse y todo eso. Pero, Dios mío, el año entero lo mismo. Superación, 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 superación. ¿Cuándo tú le vas a hablar de las cosas espirituales que deben de crecer? Una tiene que ir a la par de la otra. Pero debemos de ser más espiritual que otra cosa. ¿Cómo sacar esta sequía? ¿Qué Dios va a usar para eliminar tu sequía? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que va a suceder es que tendrá que entrar en contacto con la voz de Dios. Escucha esto, porque aquí me voy profundo. Con la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo me voy profundo. Cuando entre en contacto con la palabra de Dios,
tu vida cambia. Tu vida va a trascender. Sigo paro. No te dejará vencer ni por el sueño, ni por la distracción. Por eso el verso, manténlo allí. El verso dice: nos dará vida y te invocaremos. Escúchelo bien. No puedes invocarle si primero no tienes vida. La religión, algunos no saben mucho y explican lo que pueden. ¿Por qué hay gente que pueden durar 40 días en ayuno, 40 días, 40 noches, y no se le ve nada trascendental en su vida? ¿Por qué? Porque no se trata de la cantidad, sino de quién estuvo en tus 40 días. La otra traducción dice: avívanos y te alabaremos. Escúchame, ningún salmista puede cambiar atmósfera. Incluso Dios no recibe su alabanza si primero Dios no lo aviva. Danos vida y te alabaremos. Por eso es que cuando alguien canta muerto, es una evidencia de que no tuvo un encuentro con Él. Escúcheme. Y si no tuvo un encuentro con Él, significa que no le interesó sacar tiempo para estar con Él. Danos vida y te alabaremos. Tu oración son mera repetición si primero tú no eres avivado antes de orar. Todo lo que tú ores fuera de la presencia de Dios son meras palabras. Por eso es que antes de entrar en orar por lo que te interesa que Dios haga, deja que Él llegue primero para que Él te ponga lo que le interesa responder. La carne te va a hacer orar horas, pero no le gusta esperar que llegue Dios. Cuando llega Dios, ella es adormecida. Déjeme avanzar por el tiempo. Cuando entra en contacto con la voz de Dios, tu espíritu se conecta con lo original, con el origen de su existencia. No lo voy a decir otra vez. Cuando entra en contacto con la voz de Dios, tu ser se conecta con su origen. Ponme, si es posible, no estaba en el paquete, Salmo 139, verso 16. Lo que compartí con ustedes, muchachos, hoy. Salmo, mire aquí, escúcheme, esto no estaba en el paquete, se lo voy a poner. Mi embrión vieron qué, y en tu libro qué, todas qué, que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Ahí hay solo una revelación que la vamos a compartir luego. Solo le voy a dar un punto. Míralo allí. Mi embrión vieron qué, y luego ¿qué vio él? Libro. Él conoció lo que era, para qué era y su propósito cuando vio a Dios primero. Tú no puedes saber quién eres ni para dónde va si no conoces al diseñador de tu vida. Él dijo, yo vi a Dios y luego vi mi propósito. Cuando yo conozco a Dios, comienzo a conocerme a mí. Por eso es que cuando busco a Dios, comienzo a tener sueños de Dios. Él diciéndome, ¿qué soy? ¿Para qué estoy aquí? Comienzo a tener visiones. Tú no puedes conocer el libro acerca de ti si no ves primero los ojos de Dios. Y el ojo tiene que ver con
revelación con dirección, con visión. Vamos a entrar aquí, eso lo dejaremos para otro día. Cuando entre en contacto con la palabra o la voz de Dios, tu vida comienza a ser avivada. La sequía que lleva en tu interior comienza a desaparecer. Ezequiel capítulo 1, capítulo 2, me lo ponen ahí rápido si pueden. Ezequiel 2, versículo 1. Dile a alguien, vas a entrar en contacto. Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando habló? Entró el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Hay cosas que tú no las puedes afirmar, que tiene que ser Dios en ti que la afirme. Hay cosas que tú no las puedes lograr. Gracias, papá. Aleluya. Ahora, ese otro punto. Dice, cuando me habló, algo entró en mí. Cuando Ezequiel tuvo contacto con la voz de Dios, la unción entró dentro de él. Y él estaba acostado sin fuerza, pero se puso de pie. Cuando entró en contacto con Dios, con su voz, le vinieron fuerzas que no tenía. Por eso es que cuando ora, adora, que es lo más recomendable en la oración, entra adorando. Adorar y silencio, adorar y silencio. Cuando entra en adoración y está media hora, 30 minutos, 40 minutos, y está un poquito cansado y está allí, de pronto algo brinca. Viene un verso, viene una palabra, y de pronto se fue el cansancio. De pronto hablas en lengua, de pronto da un brinco, de pronto hay gozo, porque la voz de Dios tiene todos los ingredientes para darte vida. Alguien alaba a Dios. Debe de entrar en contacto con su palabra todos los días, y tu sequía se va. Wow, se me fue el tiempo. Tu sequía desaparece cuando tu oído escucha a Dios. Y puede escuchar a Dios en un cántico, puede estar adorando en tu tiempo de oración, y en un momento del canto hay una palabra que te brinca, y de pronto, de pronto la sequía y la mortandad comienza a deshacerse de tu interior. Así que lo primero que vas a hacer para deshacer la sequía, para vencer la sequía, es apurarte diligentemente por encontrarte con la palabra de Dios y la voz de Dios en tu vida. Y cuando la voz de Dios entra a tu vida, tú eres el Ezequiel que se pone de pie. Ezequiel dijo, cuando me habló, algo me entró. Ese es un lenguaje mío, pero yo lo diría en el lenguaje mejor. Cuando él me habló, alguien entró, y ese alguien era el Espíritu de Dios. Por eso es que el Espíritu es precedido por la palabra. Palabra lo que vive. El Espíritu reacciona o acciona a la palabra. Por eso él se estaba moviendo, pero no creaba hasta que no vino. Hasta que no vino. Hay cosas en tu vida que no se crean hasta que no venga. Pero cuando viene la palabra, no hay brujería que la pare. Cuando viene la palabra, Jesus. Oh, yo no sé si sigue aquí o pare. Yo siento la presencia de Dios. La palabra. La palabra. Yo le escribí a los pastores. Dice que Moisés, cuando bajó en el capítulo 34 de Éxodo, el rostro le brillaba. Y Aarón y todos ellos asustaron. Y yo le dije, tu rostro revela con quién hablaste.
Alguien tiene que alabar a Dios. Métete la palabra en tu interior. Lee la Biblia, lee la Biblia, lee. Entra en contacto con la voz de Dios. Y toda sequía será removida. Y toda mortandad será removida. ¿Cómo entra la fe dentro de ti? Pero por el oír, ¿qué? Bachata. O la va a poner a Nabucarte. No, nada de eso. ¿Por qué viene? Por escuchar la palabra. Por leer la palabra. La palabra. La fe que necesita para apagar fuego tiene que venir primero por la palabra. Oh. Y entró espíritu en mí cuando oí a Dios. Hay cosas en tu vida que no la va a producir nadie, solo la voz de Dios. Tú puedes escuchar todos los consejeros que tú quieras y ellos no van a producir lo que produce su voz. A veces yo he estado cansado en el primer culto, el segundo culto. Estoy orando para irme a un primer culto. A mí me encanta el primer culto. Por eso es que voy a construir el templo corriendo. Y ojalá que se llene para ir al segundo culto. Pero a veces yo subo ahí arriba así casi cansado. Cuando me toca amanecer en vigilia es cansadísimo. Y vengo ahí, estoy así, me tiro en el mueble. Un día me tiré en el piso y me dormí, no supe de mí. Me despertó Dayana cuando me llamó. Mi amor, le dije, no te preocupes por mí. Siempre uno quiere comportarse como un niño para que la esposa lo añoñe más. No, mi amor, estoy allí, estoy cansado, Dayana, estoy tirado allí. Y de pronto vino una palabra. Y cuando brincó esa palabra, me energizó desde adentro para afuera. Y comencé a predicar con nuevas fuerzas. Porque en la palabra, imagínase cuando usted entra en contacto con la voz que dijo, sea la luz. Con la que dijo, aparezca la lumbrera mayor. El sol se creó cuando oyó su voz. Él va a crear lo necesario dentro de ti. Dígame decirte algo más. Voy a continuar. Cuando lees este pasaje, puedes ver cómo la voz de Dios te da vida, te da fuerza, te da ánimo. Reavívanos e invocaremos tu nombre. Salmo 80, 18. ¿Estamos sobre ese salmo? Oye, reavívanos, dice la traducción. La Reina Valera dice, danos vida. Reavívanos y entonces te invocaremos. La otra dice, te alabaremos. La otra dice, oraremos. Clamaremos a ti. No puedes clamar a Él si no eres avivado por Él. No es que tú encuentras a Dios, es que Dios te encuentra a ti. Sigo paro. Elías, vuelvo con el profeta. Escuchen esto, por favor. Elías había entrado en una sequía espiritual por Jezabel. Lo amenazó, el tipo se deprimió, entró en depresión, en un sentimiento de desánimo y sequía. Y él se fue por el desierto un día de camino. Se tiró debajo del enebro y dijo, Jehová, mátame. Estaba tan seco que quería morirse. Quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Cuando Elías entró, caminó 40 días y 40 noches después que comió, y entró a la cueva de esas regiones de montañas, y estaba en la cueva que viene la voz de Dios. Él estaba desanimado hasta que la voz de Dios entró en contacto. Y dice, en el silbo apacible Dios le habla. Y dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Ah?
Mira, hay tanta cosa que hablar, pero yo le voy a hablar esto nada más. El Señor, tú sabes que eternamente yo he quedado. No, hay 7,000. Y le dice: Elías, tengo un nuevo propósito. Un a Jehú como rey, a fulano como rey, a Eliseo como tu sucesor. La voz de Dios y Elías entran en contacto. Y él tiene una conversación con el que digo ser la lumbrera mayor. Así que la voz de Dios le está entrando a Elías en todo su ser. Sigo paro. Y cuando Elías entró en contacto con la voz de Dios, nunca jamás tuvo temor de Jezabel. Ah, no, usted no entendió. Escúcheme. Elías se cree que duró casi 15 a 20 años enseñando a Eliseo antes de ser arrebatado. Y durante esos 20 años nunca más se metió en cueva. Nunca se escondió de Jezabel. Caminó por Gilgal, caminó por Jericó, caminó por todos lados. Y nunca se habla que Elías le huya a Jezabel. Hay otra cosa: Jezabel tampoco le interesó a Elías. Porque cuando tú entres en contacto con la voz de Dios, hay alguien que tiene que prepararse para lo que se le va a liberar. Cuando él entró en contacto con la voz del Señor, el temor se le fue, la depresión se le fue, la sequía desapareció. El profeta se ajustó el manto y dijo: ¿dónde está Eliseo? ¿Dónde está Eliseo? Se le fue el miedo. Jezabel estaba viva, acá estaba vivo, la amenaza seguía, pero ya no le preocupaba, porque su interior estaba siendo controlado por la voz de Dios. Cuando entra en contacto con la voz de Dios, puede ser que el problema siga, pero ya no te atormenta. Porque lo único que quiere el diablo es atormentarte. Aleluya. Sigo paro. Ahí estaba. Bueno, Jezabel se murió muchos años después que Elías se fue. Elías duró 10 años por ahí, o 15. Se fue en un carro de fuego. Eliseo se quedó. Ungieron a Jehú. Años. Jezabel estaba viva. Nunca tocó a Elías, porque ya Elías había sido tocado por Dios. Sigo paro. Cuando tiene contacto con la voz de Dios, no te preocupa las voces de los hombres. Cuando entra en contacto con la voz de Dios, no te preocupa las voces de los hombres. Alábalo que vive. Escucha que ya voy a terminar, no va a poder concluirlo todo, pero aquí le va. Después de que escucha la voz de Dios, la palabra de las críticas de otras personas tendrán poco efecto sobre ti. No lo yo. Se lo voy a repetir. ¿Sabe por qué te atormenta lo que otro dice? Porque no está escuchando a Dios. Cuando escucha la voz de Dios, no te preocupa la crítica de los hombres. Alguien tiene que alabar a Dios. Preocúpate. Mira, esto está comenzando todavía con Dios. Lo primero con lo que tú debes de entrar en contacto cuando abriste los ojos en la mañana es con la palabra. La voz que más importa en tu vida no es la de tu marido, no es la de tu mujer, es la de Dios. Así que mañana, desde que te levantes, entra en contacto con su palabra. Alguien grita aleluya. Después de que escucha la voz de Dios, las palabras de crítica de otras personas tendrán pocos efectos sobre ti.
¿Sabes por qué las opiniones de la gente te preocupan? Porque dejaste de oír la opinión de Dios. Sigo paro. Su voz es la única voz que verdaderamente importa. Toda la de demás es importante, pero la de Dios es más importante. Los hombres y mujeres ungidos dejan de estar ungidos cuando dejan de tener contacto con la voz de Dios. Yo estuve analizando mucho eso. ¿Y por qué fulano, Señor, ya no tiene esta unción? ¿Y por qué fulano? ¿Y por qué fulano? ¿Y por qué pasó 10 años atrás esta unción y ahora está seco, hablando de, mostrando su motor, mostrando esto, mostrando el caballo, mostrando la gallina, mostrando una vaca, tirando leche, pero no muestra milagro, no muestra voz de Dios? No. ¿Y qué fue? Señor, ¿por qué no está esa unción? Yo me preocupo, yo no quiero terminar ahí. Señor, yo voy a terminar así. Y siempre hay versos que me llegan. Eliseo estaba acostado y profetizaba. Dije, Dios mío, Jesús se fue volando al cielo y Elías todavía iba con fuego profetizando para abajo. La gente deja de estar ungido cuando deja de estar en contacto con la voz de Dios. Porque la voz de Dios te actualiza en el hoy. Aleluya. 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 La voz de Dios dijo: levanten una culebra de bronce, el que la mire se sane. Y después volvió esa voz otra vez en los reyes, digo, quítenla. La voz de Dios le dijo a Abraham: lleva a tu hijo y sacrifícalo. 3 días después dijo: no le haga daño. El hombre y la mujer de Dios dejan de estar ungidos cuando dejan de entrar en contacto con la voz de Dios. Eso es lo que yo recibí en mi espíritu. Cuando tú lees la historia de Elí y Samuel, Elí y Samuel, ¿quién terminó ungido en la historia? Samuel. ¿Quién escuchó a Dios? ¿Quién entró en contacto con la voz de Dios? ¿Quién tenía voz de Dios en los labios? ¿Quién era el profeta? ¿Quién era el ungido? ¿Con quién Dios estaba? ¿Quién escuchaba a Dios? Entonces Elí estaba seco en un desierto espiritual porque dejó de estar en contacto con la voz de Dios. Patriarca, apóstoles, querubines, cualquier hombre grande que sea o mujer, si deja de estar en contacto con la voz de Dios, se seca. Sigo paro. El único que mantiene la unción, el que se mantiene conectado con la voz de Dios. Cuando yo voy a predicar, lo que me preocupa es saber qué quiere Dios. Yo no estoy allí para complacer a la gente, ni a las multitudes, ni al que me invitó. Los que han viajado conmigo, ellos me ven más a mí aquí que en las campañas, porque yo estoy a sola, sin distracción, lo más que pueda, tratando de tener contacto con la voz de Dios para esta noche. Y a veces estoy como ciego, pero Dios, al mirar mi interés, que soy diligente en saber lo que Él quiere, Él se abre para revelarme. Ese es el secreto de la unción, del crecimiento, del triunfo, del éxito en un pastor. Esta iglesia no crece, esta gente son malos, este pueblo no sirve. Tú no estás en contacto con la voz de Dios. Porque si estuvieras en contacto con la voz de Dios, Dios te dijera cosas que están impidiendo el crecimiento. El tiempo se me fue, señores. Hay tanto que hablar sobre esto. La voz de Dios. Avívanos y invocaremos tu nombre. Como Ezequiel se levanta, se pone de pie, se afirma cuando oyó la voz de Dios. Rápido, la presencia de Dios, así rapidito, quita la sequía. Isaías dice: porque yo derramaré río sobre el sequedal. La presencia de Dios quita la sequía. Voy rápido, así rápido.
La presencia de Dios. No tengo tiempo para detenerme a profundizar allí. Tengo muchas cosas que hablar de la presencia, pero estoy escuchando la voz que me dice: solo pasa por aquí, ven por aquí. La presencia, cuando el río de la presencia se derrama, quita la sequía. Número 3, la oración. Donde hay mucha oración habrá mucha presencia de Dios, y donde hay mucha presencia de Dios habrá mucha oración. La presencia de Dios y la oración son inseparables. Pero yo le dije a aquel muchacho: si tú quieres presencia, abraza la oración. Si tú no abrazas la oración, tú no amas la presencia. Donde hay mucha presencia hay mucha oración. Donde hay mucha oración hay mucha presencia. Sigo, paro. Cuando tú lees Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración de Jeremías revela 3 cosas. Ese tipo de oración en Dios trae revelación, te contestaré; visión, te mostraré; conocimiento, grande y poderosas cosas que no conoce. La oración trae revelación, visión y conocimiento. Cuando eres diligente orando y buscando a Dios, eso trae visión, sé lo que voy a tener que hacer; conocimiento de lo que tengo que hacer. Sigo, paro. Y revelación, cosas que no accedo a través de los sentidos humanos, sino por medio del Espíritu de Dios. Ahora, la oración, para que sea funcionar, uno de los puntos importantísimos: primero, deja que Él llegue. Deja de repetir palabras. Padre, gracias, Padre, yo oro por Pepa, por Petronela, todo eso está bien. Y al otro día vuelve el mismo punto: Padre, gracias, yo oro por Petronela. Tú estás loco por terminar para irte a ver película. Estás cansado ya, Dios no ha llegado. Cuando Dios llega, tú no quieres irte de ahí. Cuando tú oras fuera de la presencia de Dios, son ritos. Si no le buscas con todo tu corazón, tu oración es un rito. Mira lo que digo John Bunyan, uno de esos generales de años, dijo esto: en la oración es mejor tener un corazón sin palabra que palabras sin corazón. No lo entendieron. Es mejor en la oración tener un corazón sin nada que decir que una gente que tenga mucho que decir pero sin el corazón. Porque me encontraréis cuando me buscare con toda vuestra palabra. ¿Con todo vuestro qué? Entonces es mejor tener un corazón sin palabra que palabras sin corazón. De hecho, cuando la presencia llega fuerte, hay nivel en la oración que tú apagas la adoración. Y tú sientes que el silencio produce más atmósfera que la misma adoración que tiene. Pero hay otro momento, es que es tan precioso, donde tú dices: el silencio me molesta, quiero adoración. Hay un momento donde tus palabras ya dejaron de sonar, donde tú no dices nada y lo estás diciendo todo, donde tú no estás pidiendo nada y lo estás recibiendo todo. Jesus. Mire, voy a terminar aquí. Pero para ese tipo de oración necesitas hacer algo. Tiempo. Quedarte tranquila allí buscándole. Entonces hay gente que ora y ora y habla, y tú vas a los montes y lo escuchas: Padre, ahora mismo, ato allá, Padre, 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 y yo quiero que lo ate, y ahora, y tiene que hacerlo. 20 años lo mismo y nunca han trascendido. ¿Por qué? Porque son ritos, son palabras sin corazón. Pero a veces tú ves a uno tranquilo allá en el monte, allí quieto, se está muerto ahí. Porque el pentecostalismo te enseña que hay que hacer bulla para mostrar que Dios está. No,
Pero vamos a dejarlo allí, aleluya. ¿Cómo termina con la sequía? Palabra de Dios, voz de Dios, presencia, oración y deseo. Tienes que tener deseo. No, yo creo que tú tienes que volverse a repetir 7 horas, porque esto está muy fuerte. Y mira, yo te voy a decir esto y quiero concluir con esto. Y quiero que el coro ponga mucha atención a eso, todos los que están aquí. Mira eso. Deseo es el ingrediente especial que mueve el motor para encontrarse con Dios. Cuando tienes deseo por Dios, ni el sueño puede contigo. El salmista David dijo esto: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Sabe por qué menciona tierra seca y árida? Porque está diciendo, así como la tierra seca desea el agua, así deseo yo de ti. Si no hay deseo por Dios, no lo va a encontrar. Dios no es tan barato para tú estar, Señor, te amo. No, hombre, Dios está filtrando tu deseo de adentro. Ahora, la otra traducción dice así: oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, como mi ser te anhela, cual tierra seca ardiente sin agua. Otra traducción: Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansia te busco. Con oración, con ansia te busco. Con ansia te busco desde que amanece. Y como quien busca una fuente en el más ardiente desierto, así te busco yo. Yo te busco con desesperación. No como están algunos de ustedes bostezando y luego que yo termine piense a ver su película y después de que no, yo estoy hablando. Y ahí bostezando, durmiéndose. No. Yo estoy hablando con gente que ya decidió no vivir sin Dios, que quiere algo más, buscándole con todo tu corazón. Mira este verso, Segunda de Crónica, capítulo 15, verso 15. Segunda de Crónica 15:15. Póngalo en la pantalla. Aleluya. Con ansia. Todos los de Judá se alegraron de este juramento. Porque de todo que lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por toda parte. Vuelve el verso para atrás. Y de toda voluntad le buscaban. Y fue. El punto no está en las rodillas, ni en el caminar hasta la Virgen de rodillas, rompiéndose la rodilla de rodillas por el piso. Encontrar a Dios no tiene que ver con la posición de la oración. Dios dice: me encontraron porque me buscaron con su corazón y con su voluntad, y me dejé hallar de ellos. Y fue hallado por ellos. Si no le busca con todo tu corazón, eso no se llama oración, se llama ritos. Por ejemplo, vamos a ver si usted entiende lo que es ser diligente para buscar a Dios. Son las 11 de la noche, las 12 de la noche. Yo quiero levantarme temprano a orar. Ok, bueno, te comiste 40 tacos a la 1. O te comiste 5 tacos a la 1. Ya tú eres irresponsable porque te acostaste tarde, miraste toda la película
Te cansaste de ver. Y ahora te acuestas diciéndole a Dios que te levante Él a las 5 de la mañana. Tú no le estás diciendo a Dios que tú lo quieres encontrar. Ahora sí te dicen que un juez decidió darte papel y que te quiere a las 3 de la mañana. A las 6 ya tú estás durmiendo. Entonces no seamos hipócritas. No estamos buscando a Dios como es.